qué curioso, ¿no? En lugar de seguir los procesos, la lógica de la lógica de la verdad, cuando yo veo a los niños y les veo su contexto, cuando, por ejemplo, hay niños que no se han podido comunicar con los encuentros virtuales, entonces uno piensa en la lógica de sanación. Yo quisiera rescatar de lo que has mencionado, aprovechando además que tenemos varios niños y niñas que nos acompañan, el tema de los derechos, ¿no? O sea, que de pronto la verdad también, en últimas, la oposición a la verdad no ha sido para nosotros tanto la mentira, sino el silencio, ¿no? O sea, realmente lo que hemos experimentado es un silencio, un profundo silencio. Digamos, hemos silenciado, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? Hemos silenciado a los niños y a las niñas, nos hemos silenciado nosotros, la escuela se silenció mucho tiempo, ¿no? O sea, como que ha habido muchos silencios y, y, y recuperarse de esos silencios es demorado y necesitamos herramientas, por ejemplo, para dar nuevamente voz a los niños, ¿no? A los niños y a las niñas, porque no ha sido una práctica habitual en la escuela, ¿no? Entonces, yo quisiera, si tú quieres, Paula, que nos cuentes un poquito cómo ha sido, tú que estás también en el marco del acompañamiento, cómo ha sido para ti esa reflexión sobre la importancia de la verdad. ¿Qué nos podrías tú compartir? Dale, Ok, a mí me ha parecido muy interesante porque aprendo muchas más cosas sobre la verdad, hacemos cosas muy interesantes, traen libros, conversamos quién tiene la razón y quién no, hacemos grupos y pues a mí me parece súper interesante poder más aprender más de la verdad. Y dinos una cosita que hayas aprendido sobre la verdad, que ahorita se te venga a la cabeza. A ver, que por ejemplo nosotros tenemos que llevar en nuestra vida harto la verdad porque hay mucha gente que siempre anda con mentiras y pues yo digo que la verdad es muy buena porque sabemos quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Buenísimo, Paula, gracias. Yo quisiera también aprovechar que mencionabas, Manuel, el tema de la sanación. No sé si Luisa también puedes ayudarnos un poco como a dar contexto para las personas que no conocen los caminos y no conocen, digamos, esta lógica de las verdades, como darnos un poquito de contexto sobre qué es esto, digamos, cómo está propuesta el tema de la aproximación a la lógica de las verdades desde el mosaico metodológico, como desde la propuesta que hemos hecho para el acompañamiento. Bueno, yo creo que esta lógica de las verdades es una ruta, es un mapa que nos ha servido para orientarnos cómo hacer la aplicación de diversas herramientas, digamos un ejemplo. Con toda la situación que hemos vivido, pues en el colegio hemos aplicado diversas herramientas como para medirle el tema emocional a la comunidad educativa, cómo estamos. Entonces se han hecho unas actividades en las que, por ejemplo, ha funcionado muy bien, sobre todo con los más pequeños, el termómetro de las emociones, el botiquín de las emociones. Entonces me mido cómo está mi familia, estoy feliz, no estoy tan feliz, etcétera. Y creo que en ese orden, entonces, la lógica entra de la siguiente manera. Si yo me voy a poner el termómetro, voy a aplicar el termómetro a mi familia, o sea, vamos a medir la temperatura emocional. Entonces, primero, antes de poner el termómetro, digo, bueno, pero ¿para qué le voy a medir el termómetro? ¿Para qué le voy a poner el termómetro a mi familia? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo han sido esas relaciones al interior de mi familia en estos tiempos de pandemia? ¿Cómo me he comportado yo? ¿Cómo ha sido nuestra comunicación? Luego, bueno, ¿y esos comportamientos qué significan? ¿Qué consecuencias han tenido? Y entonces resulta que ahora sí tomo la temperatura
para poder llegar a la siguiente parte de la lógica, que es la superación. Entonces, si la temperatura está como rojito, resulta que tenemos un poco de fiebre en esa parte de la comunicación, de que no sé cómo decirle las cosas a mi mamá, de que no me entiendo muy bien con mi hermano. Entonces, bueno, vamos al siguiente paso, que es la superación. Y luego, entonces, ¿qué hace uno cuando tiene fiebre? Pues entonces vamos a tomar unos remedios y vamos a la parte de la sanación. Entonces, primero vamos a calmar los ánimos con pañitos de agua fría, vamos a bajarle la temperatura a la comunicación, al lenguaje, al vocabulario, a los sentimientos, a lo que estoy diciendo. Vamos a respirar, porque a veces enfermos también se nos va la respiración. Y bueno, más o menos así como que vinculamos un poco una herramienta educativa, algo pedagógico, algo con lo que podemos entrar de una manera lúdica a los hogares. Cómo le explicamos a un chico cómo poderle medir la temperatura a su familia, cómo medir la temperatura personalmente, y eso dentro de la lógica de las verdades que nos trae el mosaico. Mire qué curioso lo del trabajo de la profe Luisa. Lo lee uno como muy de perfil de ética y muy de estar en ese contexto que es la familia, como núcleo de la sociedad. Para el caso de nosotros, pues yo diría que en primaria, la profe de primaria, pues ella ahorita no está acá, pero yo diría que en primaria la profe quizá apunta hacia lo que dice Luisa. Pero para el caso de grados ya de la secundaria, en el caso personal, trabajo con los niños de grados sextos y séptimos, entonces, y tengo el área de ciencias sociales, entonces yo, pues, ya leo los niños fuera de ese contexto de familia y los leo ya dentro de un contexto de social. Desde Jean Piaget, el niño a esta edad empieza a cuestionar la norma. El niño a esta edad empieza a ser un sujeto democrático o dictatorial. Si se descuida uno puede irse hacia un dictador, ¿cierto? Pero el hecho de que el niño entra en este juego de las verdades ya dentro de un contexto social, entonces para el caso de nosotros, pues lo encaminamos muchísimo hacia los derechos, ¿sí? A que se entiendan que están dentro de una sociedad, ¿sí? Y que ellos, como tal, como ciudadanos, así sean en esa edad, tienen que ser reconocidos como esos ciudadanos, esos sujetos que están dentro de una sociedad, ¿sí? Y que por lo tanto, pues estamos en la norma, estamos dentro de un contexto de leyes, ¿cierto? Y pues listo, yo no estoy de acuerdo con esa norma o esa ley, ¿qué puedo hacer? Ya esa ley es eterna, toca dejarla ahí. Entonces se empieza a hablar de los poderes que hay dentro de la constitución política. Ah, porque pues se les dice la constitución política es nuestra ley de leyes y por lo tanto todo lo que suceda en este país tiene que estar dentro del marco de esta norma, no puede salirse de ahí. Y se empieza a hacer ese juego de parangón, de comparaciones frente a hechos como la misma pandemia, como ahorita lo de teníamos lo de la reforma tributaria, lo de la educación, lo de la gratuidad cero, ¿sí? Y miremoslo si está dentro de la Constitución, ¿sí? Si está dentro de la Constitución se puede, ¿sí? Porque pues no podemos ir a armar eh, unos anárquicos sabiendo que estamos dentro de una constitución política, ¿no? La anarquía se puede hacer dentro de la misma constitución política, si ellos quieren, ¿no? Entonces, nosotros igual, con Escuela de Palabra y Educapaz, nos hablaban del cuidado de sí, del cuidado del otro y del cuidado del otro. Entonces, ese cuidado de sí lo cogemos dentro del marco de los derechos humanos y decimos, el ser humano tiene tres dimensiones: corporeidad, autonomía y conciencia. La corporeidad, pues todo lo que tiene que ver con su cuerpo y las implicaciones que tiene el derecho a la vida en la corporeidad, ¿sí? Y pues, por ejemplo, voy a hablar de Manuel. Manuel le dice a las niñas o a los niños, yo los quiero muchísimo, pero no por eso yo tengo que ir a tocarlos a ustedes, ¿sí? Porque usted, su corporeidad, pues es su cuerpo y usted es el que va a determinar en qué momento alguien puede, digamos, llegar a su cuerpo. El resto
Nadie puede llegar a su cuerpo. La autonomía, pues esa capacidad que tienen ellos mismos de darse en sus propias normas, ¿sí? Y la conciencia es actuar, en este caso, como estamos hablando desde como sujetos de derechos, actuar desde en un acto de conciencia dentro de una constitución política, ¿sí? En ese sentido. Y pues digamos que así se van caminando hacia la verdad en contexto, porque pues estamos en una constitución, hay que hablar de la verdad en ese contexto. Igual hacemos la comparación con el manual de convivencia, porque en un principio, cuando conocí lo de las lógicas de la verdad, lo que dijo la profe Luisa, a mí me llamaba la atención enfocar el proyecto de investigación hacia el comité de convivencia, que el comité de convivencia en las instituciones educativas es muy legal, no, legalista no, muy coercitivo. Las lógicas de las verdades no. Las lógicas de las verdades están en las emociones, las lógicas de las verdades están en ese ser humano, y a mí me llamaba mucho la atención eso. Pues se pensó en un principio hacer eso, pero igual como somos varios docentes los que estamos participando, entonces a ellos no les sonó mucho la idea, pero ahí vamos, juiciositos. Es que yo creo que en ese orden de lo que dice el profe Manuel, las lógicas de la verdad son muy flexibles, entonces se pueden vincular con varias herramientas en diferentes niveles, en diferentes áreas, con diferentes formas de llegarle a los chicos, porque pues claro, no es lo mismo trabajarse desde unas ciencias sociales en tercero que filosofía en 11, que los chicos, mejor dicho, se van con toda. Pero entonces esa aplicación, esa flexibilidad, creo que sí la hemos trabajado muy bien. Y ambas cosas, digamos, ambos aportes me parece que nos vuelven sobre esa idea de, claro, la verdad realmente lo que nos invita es como a desempolvar esas cosas que nunca se hablan, ¿no? O sea, cuando tú decías, Luis, el tema de la familia, ¿no? Que porque estamos bravos, ¿no? Porque estamos irritables. No nos sentamos a la mesa a decir, no, es que tuve un día, me pasó, sino cada quien se guarda su verdad, ¿no? Y trata como de superar, ¿no? O sea, como no nos decimos los sucesos, para quienes no conocen, digamos, son como las 3 S, ¿no? No nos contamos los sucesos, no somos capaces de manifestarlos, entonces buscamos superarlos, pero sin haber realmente hecho el ejercicio de socializarlos, ¿no? Entonces así va a ser muy difícil realmente llegar a la sanación. Y lo que señalaba Manuel también de, claro, los sucesos, por ejemplo, en relación con los derechos humanos, pues tienen unas dimensiones tremendas, ¿no? Es en qué momento y en qué escenarios yo hablo de, por ejemplo, mi derecho a acceder a la educación superior. Digamos que es un tema que nosotros trabajamos mucho con los chicos de la ruralidad, ¿no? Y yo recuerdo un chico en Guapi que me decía, al final de un taller me dijo, es que ustedes no me entendieron bien. Es que yo en verdad no puedo acceder a la educación superior. O sea, yo hice todo lo que tenía que hacer. Yo fui a Pereira, intenté, sí, y yo de verdad, yo me di cuenta que en este sistema yo no puedo acceder a la... Y era como, él no sabía cómo más expresar, digamos, como su frustración de que en verdad se había dado cuenta que en esta lógica él no iba a poder acceder a la educación superior, ¿no? Entonces, claro, son hay esos sucesos, digamos, que también de los que en muchas ocasiones no se habla, ¿no? Yo recuerdo que en el primer webinar que hicimos de esta serie sobre digamos, el estallido social que estamos viviendo, una profe de Cali me decía, es muy fuerte porque yo soy un ciudadano, ¿no? Yo soy una ciudadana, yo no soy solamente una profesora, y yo siento que mi ser ciudadano está siendo, digamos, coartado porque en mi institución educativa no me dejan hablar de esto, ¿no? Entonces, esto genera mucha claridad sobre cómo la verdad es una verdad realmente sanadora, ¿no? Que podamos conversar sobre esas cosas. Y hay algo muy interesante en esta experiencia. Al docente se nos está calificando, se nos señala como que adoctrinamos. En las lógicas de la verdad se rompe esa idea de adoctrinamiento. Vuelvo y les digo, si vamos a hablar de mi derecho a la educación, Manuel puede pararse desde los documentos, desde la constitución política, ¿sí? Y decirle a los niños,
La educación en el artículo 67 dice que puede ser pública y puede ser de los privados. Y yo quiero acceder a la educación pública con la gratuidad que no es gratuidad porque se está pagando desde unos impuestos. Pero, por ejemplo, le decía ayer, antes de ayer a un grupo, no sé si fue el grupo de Paula, pero si yo quiero irme a una universidad privada donde hay una carrera que a mí me gusta muchísimo, pues en la Constitución le otorga a usted ese derecho. Y el profesor en ningún momento está adoctrinando que es que tiene que irse por esta corriente o tiene que irse por la otra, que es algo que personalmente me molesta, que nos estén diciendo que adoctrinamos. Las lógicas de la verdad le permiten a uno tener ese discurso en esa concepción de libertad, en esa concepción de libertad de cátedra, y de esta forma pues uno no se siente en ese señalamiento, por ejemplo. Gracias. Sin embargo, y ahí sí debo confesar algo que yo pienso, y es que desafortunadamente el lenguaje es el rejo de los docentes, porque uno cualquier cosita que pueda decir y, Dios mío, puede ser malinterpretada. Eso hay que organizar muy bien las ideas, que no suena a adoctrinamiento, pero que tampoco suena a indiferencia, pero que tampoco suena a que estoy evadiendo, pero que sí estoy aconsejando, pero que soy facilitador, soy orientador. Es difícil para el docente también tener ese equilibrio. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que tiene mucho que ver también con, pues, con el espíritu de este proyecto y de la comisión, ¿no? Es cómo hacemos para que la verdad no suene una verdad manipulada, cómo hacemos para realmente generar un consenso sobre unos mínimos, ¿no? Unos mínimos de consenso para que nadie pueda salir a decir, no, el conflicto en Colombia nunca ocurrió, ¿sí? Sin que eso termine siendo una verdad sesgada, ¿no? Es un dilema, realmente, seguramente sin una solución definitiva, pero quizás, digamos, o sea, lo valioso que yo veo es simplemente el poner sobre la mesa el que la verdad nos debe interesar, ¿no? Y el que decir las cosas que generalmente nos decimos, pues es parte de la labor, digamos, de la escuela, digamos, parte de la enseñanza, de la construcción de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? De la formación de ciudadanos y ciudadanas. Y yo quisiera, en ese sentido, invitarles a ambos a que nos cuenten un poquito más sobre específicamente ya la herramienta de investigación participativa, cómo la han vivido, que les cuenten también a las personas que están conectadas cuáles han sido como las etapas que ustedes ya han surtido, cómo les ha ido, ¿no? Cómo esta herramienta puede ser una herramienta útil en cualquier contexto para trabajar, digamos, de cara a las diferentes verdades y a las diferentes realidades a las que nos enfrentamos diariamente. Bueno, pues nosotros digamos que después de interpretar la lógica de las verdades y ese hilo conductor que es la sensibilización, entonces buscamos la forma de vincular unas herramientas como las que les contaba ahorita con la investigación, y de tal manera que pudiéramos hacer una investigación en medio de nuestro diario, pues de nuestras actividades cotidianas, de diferentes áreas y también de algunas actividades institucionales, que pudiéramos obtener de allí información valiosa que aportara a la investigación. Entonces, primero, estamos haciendo partícipes a todo el equipo de docentes que pues de pronto no todos participan como tal en los espacios de Educapaz, pero todos aportan de alguna manera con la aplicación de las actividades y conocen un poquito de lo que estamos haciendo. La vinculación de los líderes estudiantiles, que es uno más que todo un líder muy fuerte que nos colabora mucho y que es participativo, tiene como esa vena para este trabajo. Y estamos también con las directivas, con los padres de familia, pero entonces en algo que coincidimos es que no lo hiciéramos como metódicamente, así vamos a hacer esto, paso 1, paso 2, estas son las preguntas, estas son las encuestas, sino más bien dejemos un poco que fluya con las actividades, que
yo de pronto hice algo en un área y me funcionó y resulta que de allí pude sacar muchas cosas y yo no sabía, no lo planeé para la investigación, pero así sucedió, entonces puedo sacar insumos de allí para contestar la pregunta de investigación y estamos entonces en ese orden trabajando y aportando todos al proyecto. Entonces también creo que los conversatorios semanales han sido fundamentales para podernos cada vez como acoplar más a este trabajo, a entender qué es lo que estamos haciendo, cuál es el propósito, y no es un trabajo pues ni uno de dos, ni de 2 meses, sino que yo creo que pues que vamos a continuar con una pregunta que no sabemos al final cuál será la respuesta, que irá en torno como a todas las herramientas y a la resiliencia cuando nos volvamos a encontrar, y así básicamente es como lo hemos venido trabajando. Gracias, Luisa. Entonces hay un momento bien importante que es la construcción de la pregunta de investigación. Tiene que ver con su contexto, o sea, y con el camino que eligieron, pero también con el contexto de la escuela. Sí, pues como les contaba, todo este tema de la pandemia pues es lo que ha centrado nuestra investigación con todo el tema de las emociones, pero entonces lo que hemos querido y dentro del marco de la investigación participativa es pues que la misma comunidad educativa nos ayude a contestarnos estas preguntas y a saber qué es lo que está pasando allí en la parte emocional. Entonces por eso es que lo hemos trabajado también con unas herramientas que se vean como muy lúdicas, muy divertidas, unas jornadas de emociones también que se hacen en el colegio. Entonces, no sé, algo rápido, por ejemplo, el día viernes, antes de salir a vacaciones, hicimos una jornada de emociones y se trabajaron unas actividades valiosísimas desde el grado de transición hasta 11. Y para los más grandes tuvimos un espacio en los que les dijimos, siempre hemos como que hemos tenido de jóvenes algunos esa ilusión de hacer un graffiti en alguna parte, qué chévere hacer un graffiti. Bueno, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo en una tela, en un papel grande en la casa y vamos a dejar nuestra marca allá en la casa. ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es eso que de pronto tenemos acá, pero que no se ha dicho en la mesa, ni a la hora de la cena? Y la verdad es que salieron cosas muy bonitas de experiencia con los chicos de 10º y de 11. Entonces, así más o menos han sido el trabajo de las herramientas donde con la misma comunidad nos estamos respondiendo la pregunta. Ahora el trabajo es sistematizar todo eso que ha sucedido. Ay, qué belleza de actividad. Creo que muchos y muchas se la van a llevar para sus colegios. Manuel, ¿tú cómo ves bueno, o sea, cómo han vivido ustedes ese proceso de investigación participativa? Un poco también para que las personas nos entiendan a qué nos referimos cuando hablamos de investigación participativa. Bueno, interesante el mismo hecho de esta investigación participativa, e interesante el nombre que le dieron ustedes, mosaico metodológico, porque así como dice la profe Luisa, pues uno rápidamente se le viene a la mente esa idea del mosaico, y además de eso, pues está en el marco de una verdad, en el marco de investigar la verdad, pero no con esa estructura tan cerrada del positivismo, ¿sí? Camisa de fuerza, por eso la profe Luisa es muy asertiva al decir que van viendo cómo se les va dando el proceso. Entonces, eh, nosotros igual, nosotros apenas, bueno, nos dicen el mosaico metodológico. eh, Voy a hablar desde Manuel porque hasta ahora, digamos, nosotros lo tenemos en la mente y desafortunadamente cuando mañana íbamos a tener un interesante encuentro presencial ya para ponerlo a funcionar, pero desafortunadamente por esto del COVID quedamos todos ilusionados. Pero bueno, cuando le digo, cuando se viene a la mente lo del mosaico, pues uno se imagina como esa galería, digamos, de fotos que uno va a poner ahí, ¿cierto? Ese mosaico que va a poner uno ahí, en la cual pues puede ser, como digo, las fotos, puedo, si quiero, como es con niños, puedo diseñar de pronto un panal de abejas o una metamorfosis, bueno, ¿sí? Partiendo, así como dice, ¿no? El maestro marchando también está educando.
pues el maestro en el proceso de la investigación, pues también está educando y aprovecha temas interesantes como ese, ¿sí? La metamorfosis, ¿cierto? Los mismos ciclos de la luna, si uno quiere. Eso es lo bonito, por ejemplo, de este concepto de mosaico. Y pues en la mente está eso. Obvio, pues yo aquí iba escribiendo palabritas claves. Entonces, lo primero que leo en el mosaico metodológico es la democracia, ¿sí? No, Educapaz no nos dijo, es que les toca aquí para allá, ¿sí? La misma institución educativa, desde los directivos, no le dicen a uno, es que les toca de esta manera. Igual uno de profesor no puede ir a decirle a los niños, es que toca así, porque es que el profesor Manuel tiene interés en esto y hay que investigar esto. No, lo interesante es eso, a tal punto que el mismo equipo dinamizador, allí están todos, todo este mundo de ideas, desde el más chiquitín, porque en el caso de nosotros tenemos desde primaria hasta grado 11. Y entonces allí se encuentran, y están directivos docentes y están docentes, ¿sí? Y los docentes teníamos un camino, los docentes, pero cuando ya conformamos el equipo dinamizador, el equipo dinamizador ya empezó a ver otro camino. Y es más, el miércoles pasado que tuvimos un encuentro virtual, el equipo dinamizador, veníamos pensándonos en el camino 1 y resulta y pasa que ya el miércoles, por todo lo que ha venido sucediendo, ahora en nuestra mente está es el camino 2. Vea qué curioso. ¿Ve? Primero esto. Segundo, ya desde nuestros saberes, más lo que hemos conversado en Educapaz, pues sabemos que un punto de partida pues tiene que ser un problema de conocimiento y debe ser una pregunta. Hemos articulado también, en este caso, las ciencias sociales, más lo que estamos conversando de la verdad, y en el caso de Manuel, me dije a mí mismo, bueno, necesitamos entrar en el mundo de las preguntas. Y este año, el encuentro virtual que tuve con los estudiantes, pues precisamente tenía algunos videos del profesor Diego Antonio Pineda en torno a las preguntas y conversamos, hicimos un cuadro comparativo sobre los tipos de preguntas, preguntas cerradas, preguntas abiertas, preguntas retóricas, preguntas absurdas, preguntas filosóficas. Eso ya está en nuestras cabecitas, ¿sí? Y le decía yo en algún momento a Janet y a Carolina que me sorprendió porque a los niños les gustó muchísimo las preguntas absurdas. Y desde el agradable mundo de la filosofía, las preguntas absurdas no tienen respuesta, ¿sí? Le decía yo a los niños, las preguntas absurdas vendría a ser como salir ahorita en pleno sol y decir, ¿es de día? Entonces, pues todos lo van a mirar y van a decir, pues obvio, ¿no? Pero resulta que desde el mundo de la filosofía, la pregunta absurda, nos dice el profesor Diego Antonio Pineda, hay que llevar, hay que motivar, hay que conseguirle la respuesta. Y mire qué curioso, lo lleva uno al mundo de las utopías. Y además de que nos lleva al mundo de las utopías, nos lleva al mundo de las artes. Y qué mejor que construir un proceso de la verdad como bien público desde las verdades, desde las artes. Riquísimo, desde las artes, ¿sí? Entonces, ya hemos conversado sobre el tipo de preguntas, las hemos puesto en práctica en nuestra materia, en ciencias sociales, no solamente en el proyecto, sino también en ciencias sociales, en las actividades que venimos haciendo. Y qué días en el encuentro, ya con Carolina, entonces dijimos, bueno, y con los niños. Ya, como le dije, como es tan democrático, pues ya empezamos, no, pero sabe que ya ha cambiado. Ahorita ya después de la pandemia nos estamos leyendo de otra manera, nos llama la atención el camino 2, es la verdad en el territorio. Y para mañana teníamos planeado, nos habíamos puesto, digamos, entre comillas, tarea, y era tratar de identificar en nuestro territorio
qué nos llamaría la atención, qué quisiéramos aprender. En el caso de Paula, que está aquí presente, Paula desde el día miércoles nos había dicho que a ella le llamaba muchísimo la atención todo este cuento de las mascotas, ¿sí? Porque pues a ella le parece que se atropellan mucho los animalitos y que es más culpa del humano que de la misma mascota. Entonces ella, por ejemplo, ya había puesto ese tema. Y nosotros habíamos pensado pues hacer un árbol de problemas con los niños y pues eso íbamos a hacer muy juiciosamente nosotros para empezar ya a entrar en este mosaico y en esta lógica de las verdades. Y ahí vamos juiciositos. Obvio, pues como les digo, por fortuna se da toda esta temática de la verdad, por fortuna se da en los temas, en el caso de las ciencias sociales, de la historia, de la geografía, de la democracia. Entonces, pues a mí se me facilita muchísimo poder ir trabajando a la par, tanto lo que vemos en Educapaz como lo que vemos en las materias. Eso no está fuera de contexto. Nosotros estamos acompañando instituciones educativas no solamente en Boyacá, sino también en Huila, en Cundinamarca y en el Tolima, ¿no? Que son realidades, digamos, todos compartimos, digamos, una realidad nacional, pero digamos, cada territorio también tiene sus realidades. Entonces, no sé si de pronto, Caro Lagos, quisieras complementar un poquito lo que han señalado Luisa y Manuel. Hola, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias, Nigna, por el espacio y a los profes también un cordial saludo. Bueno, me presento para los que no me conocen. Soy facilitadora de algunos colegios en Boyacá y de otros en Cundinamarca. Trabajamos de la mano con el profe Manuel en el municipio de Miraflores, en Boyacá. Bueno, de pronto como para ampliar un poco más el tema, digamos, bueno, las lógicas de las verdades, digamos que son, digamos, este enfoque que nos permite transitar y caminar una pregunta de investigación, pero también caminar la palabra, por eso nos llamamos escuelas de palabras, ¿sí? Para encontrar la verdad de un conflicto dependiendo de cada uno de los 5 caminos. Por ejemplo, en el caso de aquí de Miraflores, ellos decidieron que quieren irse por investigar o esclarecer la verdad de un conflicto en el territorio de Miraflores. Entonces, Paulita, por ejemplo, nos sugería, bueno, en nuestro municipio hay un gran problema con los perritos y los gaticos callejeros, vemos que hay casos de maltrato, de abandono, a mí me gustaría mucho eso. Otro compañerito que no está aquí, que es un niño de quinto, nos decía, trabajemos sobre el tema de la deforestación en nuestro municipio, porque yo he visto que talan muchos bosques. Entonces, es decir, el tránsito por las lógicas de las verdades nos permite trabajar como un equipo de manera horizontal, ¿sí? Entonces, un poquito como volviendo a lo que nos mencionaba el profe Manuel, la investigación participativa nos invita a construir de manera colectiva, colaborativa, solidaria y horizontal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros somos simplemente facilitadores. Acompañamos y hacemos parte del equipo, dinamizamos, hacemos preguntas, como lo dice el profe Manuel, y estamos presentes todo el tiempo, junto a ellos y a las comunidades, o sea, estamos en campo, o sea, hacemos parte del equipo, ¿no? Entonces, las lógicas de las verdades se viven también de esta manera, o sea, de una manera horizontal, se construye colectivamente, se transita colectivamente para encontrar un poco, si no bien una respuesta, porque no lo sabemos, pero sí buscamos al menos hacer un aporte desde el equipo dinamizador para que esa problemática se transforme de una manera positiva. Y a lo que más quisiéramos apuntarle es que quedaran caminando procesos en estos colegios después de que nosotros pues
ya no estemos, porque la idea es que estos equipos continúen generando más iniciativas, porque posicionar la verdad como bien público no es solamente un proyecto que dura unos meses, sino que realmente pues es prácticamente un deber también de todos nosotros como colombianos, ¿cierto? Entonces nosotros lo vemos como un derecho, la verdad como un derecho, como un enfoque metodológico a través de las lógicas de las verdades, pero también como un deber, o sea, de apropiarnos de la verdad en nuestros territorios. Entonces, en el caso de nuestro proyecto Escuelas de Palabra, sería a partir de esas iniciativas que se gestan desde la escuela y con las comunidades. Bueno, pues yo quisiera ahora darle un poco paso, no sé si Manuel o Luisa se quedaron con algo por ahí entre el tintero que quieran comentarnos. Yo quisiera invitar a las personas que están conectadas tanto a hacer preguntas como a contar sus experiencias, si han estado participando también del proceso, porque, digamos, yo escuchándoles, siento pues que generar esta investigación participativa sí nos puede ayudar, o sea, a las mismas, puede ser un proceso pedagógico para también sanar, como decía Luisa, por ejemplo, en este momento la relación, digamos, como tan frustrante que estamos teniendo con respecto a la realidad de nuestro país, ¿no? O sea, como poder abrir esos escenarios de conversación y de investigación, ¿no? Que es algo que a mí me parece muy valioso. Yo no he estado participando del proyecto, pero esas herramientas para entender un conflicto desde una pregunta de investigación también nos ayudan a mitigar un poco lo que está ocurriendo muchísimo en el marco de esta crisis, y es la polarización, ¿no? O sea, que cada quien tiene su versión de los hechos y se queda allí, ¿no? Y no escucha a los otros. Entonces, claro, planteárselo como una pregunta de investigación, como vamos a indagar qué está sucediendo acá, vamos a indagar sobre esta problemática, nos ayuda también a despolarizar y a bajarle la temperatura, como decías, a la conversación, ¿no? Entonces, sí nos parecía muy pertinente, digamos, que pudiéramos reflexionar sobre esto. Quisiera también añadir que todo el mosaico metodológico está publicado en la plataforma, en Pasa tu Idea. Allí lo pueden consultar, los 5 caminos, que no hemos hablado mucho de esto. No sé si de pronto rápidamente algún gestor o gestora podría contarnos mejor como cuáles son estos 5 caminos para abrir ya el espacio de preguntas. Santiago, ¿estás levantando la mano? Hola, sí. Muchas gracias, Nina. Me presento, yo soy Santiago, yo soy el facilitador pedagógico del departamento del Huila. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias. En esta pequeña conversación he aprendido mucho de ustedes, realmente muy admirable. El profe Melkin también iba a estar por percances de último momento, no pudo participar. Pero pues también quería comentar un par de cositas, tanto de los 5 caminos como las lógicas de las verdades y eso cómo se ha visto aquí en el departamento del Huila, cómo lo hemos transitado, nos hemos dado cuenta dialogando entre las diferentes facilitadoras de este grupo de escuelas de palabra, que todos los contextos son muy diversos y que algo muy valioso del mosaico metodológico es que permite esa apertura a los diferentes contextos. Por eso los 5 caminos. Cada camino que se escoge específicamente responde a necesidades que quiera la comunidad educativa responder, desde su quehacer, desde su experiencia, desde lo que ya se han organizado en otros momentos. Entonces estamos con el camino 1, que viene siendo la verdad en la convivencia escolar, y lo que se intenta es buscar un conflicto de convivencia escolar a partir de las lógicas de las verdades, que ya pues las mencionaré en un momento, con la finalidad de hacer transformaciones al interior de la escuela y que eso impacte esa convivencia escolar, ¿no? Digamos, en el departamento aquí del Huila, en algunos colegios que han escogido este camino, hemos visto profundamente cómo estas problemáticas de convivencia escolar no están ajenas al territorio, no están ajenas a un conflicto armado pasado, no están ajenas a nuestra memoria. Entonces empezamos a ver que a pesar de que se escoge ese camino, empiezan a entrelazarse, ¿no?, en sus causas, sus consecuencias.
El segundo camino, que son, ya vienen las verdades de los territorios. La idea es empezar a encontrar un conflicto territorial de cualquier índole, ya sea un conflicto ambiental, un conflicto cultural, un conflicto económico, y a partir de todos estos lineamientos que se pueden encontrar de los conflictos, seleccionar uno. Entonces, por ejemplo, también tenemos en un municipio que se llama La Plata, en un centro poblado que se llama Belén, elegimos fue trabajar unos conflictos ambientales alrededor de una reserva que se llama la Reserva de Merenberg. Esta reserva de Merenberg es importantísima para toda la biodiversidad del macizo colombiano, y está en riesgo por diversas problemáticas. Entonces de ahí también las necesidades, los quehaceres, los sentires, la identidad de las personas con su propio territorio, con la propia naturaleza, viendo que la naturaleza también es sujeta y víctima también de los conflictos, y que también se le puede preguntar a las comunidades indígenas, la comunidad Páez que está ahí, se les puede preguntar, porque ellos son también los que nos permiten ese diálogo, ese puente entre la naturaleza y nosotros. El camino 3 ya viene siendo niños, jóvenes, expertos en la Comisión de la Verdad, y ya no es un trabajo tan investigativo, sino es un trabajo más que todo formativo. Este trabajo que se hace con los colegios es que comprendan qué es esto de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la No Repetición, preguntarse y responder si hay otras comisiones de la verdad en Colombia, en el mundo, preguntarse por el conflicto armado, ¿no? Hay veces que no conocemos bien qué es eso del conflicto armado, no es eso, no conocemos bien qué es eso de los acuerdos de paz, no conocemos bien que si ha habido otros acuerdos de paz en el país, y pues de alguna manera es bastante importante conocerlo, ¿no? Porque desde ahí conociéndonos también podemos empezar a preguntarnos y buscar otras cuestiones. El camino 4 ya viene siendo el puente entre la memoria y la verdad en el conflicto. Específicamente esto lo que ya busca es indagar a partir de memorias personales, transformarlas en memorias colectivas y convertirlo en una memoria histórica, un conflicto armado que haya pasado en el territorio o en otro lugar también. Y a partir de eso hacen procesos de memoria, ¿no? Como decían los profes, esto requiere también procesos emocionales muy profundos, ¿no? No podemos indagar nuestra memoria sin indagar la memoria de nuestras propias emocionalidades, sin indagar cómo suceden, por qué suceden y qué podemos hacer con ellas, qué podemos hacer con la rabia, con la tristeza, con el dolor de que de esto surge. La idea no es simplemente hacer memoria por hacer memoria y recordar por recordar, sino que realmente se construye una verdad sanadora, verdades sanadoras de la memoria que nos permitan ir adelante y pasar a la lógica de la superación, pues que ya se las diré. Y la última es la escuela como agente dentro del conflicto armado en el territorio. Es como el último camino, el quinto, es como la escuela se ha visto implicada dentro de este marco del conflicto. Y no solamente cómo ha sufrido los impactos del conflicto, sino también cómo ha sido agente de paz, cómo ha logrado construir paz a pesar de las diferentes problemáticas también que han pasado, ¿no? Los profes, las directivas, los niños y las niñas, egresados, mamás y papás. Ahí hay mucha experiencia, hay mucha sabiduría, ¿no? Y todo esto demuestra que existe una sabiduría popular, una sabiduría de las personas que muchas veces está silenciada, que vale la pena recuperar, ¿no? Y que vale la pena posicionar como bien público, ¿no? Como la verdad como bien público. Entonces, en ese sentido, así rápidamente les comenté los caminos, y se transita a través de las 4 lógicas de las verdades. Lógica de los sucesos, que se pregunta, ¿qué pasó? Esto de qué pasó es lo más importante, preguntarnos qué sentimos con eso que pasó también, para pasar a una segunda lógica, que es la lógica de los significados, que se pregunta por qué pasó lo que pasó, ¿no? Aquí analizamos, comprendemos, observamos, no justificamos como tal vez lo que haya sucedido, pero a comprenderlo nos ayuda mucho a humanizar también, a humanizarnos entre nosotros, a comprendernos y mirar acciones de superación en lógicas restaurativas, que es la tercera lógica, la lógica de la superación. No lógicas punitivas del que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente, sino realmente buscar cómo podemos superar esto colectivamente, cómo podemos restaurarnos, y para eso la última lógica, la lógica de la sanación. Requerimos de sanar, es importante sanar nuestros corazones, sanar nuestras heridas, sanar nuestras sociedades, como lo vemos ahorita en el contexto del marco del paro nacional. Es muy complejo, una sociedad que no ha sanado, es una sociedad que en momentos de crisis es mucho más violenta también. Una
instituciones que también son mucho más violentas y que es importante y urgente este proceso de sanación entre nosotros y nosotras. Sí, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Oscar López Alvarado, yo soy facilitador del proyecto Escuelas de Palabra en el departamento del Tolima. Bueno, tratando de tomar esto que han comentado mis compañeros, yo veo ese proyecto con una frase de León Tolstoy, el escritor ruso, donde decía que fíjate en una aldea y serás universal. Entonces este proyecto es significativo, no solo porque va a transitar toda esta lógica de las verdades, que es como la columna vertebral en el sentido de tratar de humanizar este conflicto que ha agobiado por durante mucho tiempo estos territorios un poco inéditos, ¿sí? Al margen de la situación política, sino que también va a tratar de recuperar la palabra que fue agobiada por mucho tiempo con el silencio, un silencio lastimero, un silencio casi que obligatorio y un silencio despojado de sentido, de un carácter significativo en cuanto a las emociones, en cuanto al sentir de cada uno, pero principalmente del aporte que se puede generar desde la escuela hacia la construcción del mismo territorio. Entonces, esta apuesta es un ejercicio muy agradable dentro de mi labor, ¿sí? Dentro de mi labor en el contexto del Tolima, porque entonces vamos a restaurar una memoria que fue lastimada por este conflicto armado y por otro tipo de sucesos. Vamos a vivir una verdad sanadora, pero una verdad que va no solo a sistematizarse en un trabajo de investigación, en un informe, sino que va a pensar en un territorio principalmente, va a escuchar las personas de una comunidad, ya sea educativa, de la comunidad territorial, los habitantes, sus carencias, sus necesidades, no con el fin de cumplir algo pragmático de alguna otra manera, sino abordar y transformar todos estos aspectos que agobiaron por durante mucho tiempo sus vidas y desmitificar el conflicto, reestructurar esa memoria y darle un aire restaurativo a toda esta experiencia que por mucho tiempo pues fue agobiada por el conflicto armado o por cualquier otro tipo de conflicto. Entonces, esa es mi apreciación. Escuelas de Palabra, reitero, la veo como esa frase de León Tolstoy, incluso la puedo colocar en un epígrafe en cada encuentro. Fíjate en una aldea y serás completamente universal. Muchas gracias por el espacio y por permitirme esta intervención. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Creo que nos dan ya un panorama muy completo de cuál es la propuesta. Igual como les digo, está disponible en Pasa tu Idea para quien la quiera ver más al detalle, y estamos nosotros súper abiertos a acompañar si en un departamento en el que hay profes que quieren formarse para facilitar este ejercicio, estamos dispuestos a acompañar, digamos, contáctenos. Yo quisiera, no sé, así atrevidamente, pedirle a la señora María que hizo parte de la corte pasada, digamos, de la corte pasada del proyecto de Escuelas de Palabra, que nos cuente un poquito cómo fue su experiencia alrededor de esto, digamos, del proceso de sanación. Me parece bonito, porque yo sé que por ahí está la señora María, no sé si ya se habrá desconectado, porque en el caso de Tierra Alta también se escogió el Camino 2 en un contexto, digamos, de trabajando con estudiantes víctimas, ¿no? Y teniendo una experiencia previa de trabajo con la verdad que fue muy dolorosa, es decir, que no les permitió, como no habían tenido la oportunidad de cerrar algunos procesos que habían abierto en torno a esto de trabajar alrededor de la verdad. Entonces, no sé si la señora María está por ahí y quisieras contarnos un poquito cómo fue tu experiencia,
cómo vivieron incluso desde la experiencia de la cartilla ese tema de qué hacer con esa verdad, ¿no? ¿Qué hacemos con esa verdad? ¿Cómo hacemos para que para transitar esa ruta, ¿no? De habiendo vivido los sucesos y ser capaces de encontrarles un sentido, de superar y de sanar. Sobre la cartilla que hicimos, es lo que quieres que te cuente un poquito. Sí, ¿cómo fue ese proceso, digamos, de trabajar con la verdad, ¿no? Ah, ya, listo. Bueno, eso está, vamos a decir que eso está partido por etapas, pero te voy a contar casi la mitad, el final de la etapa. El final de la etapa se hizo conocer la verdad del barrio 9 de agosto. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se hizo muchas actividades, empezando de que los Señor María, una pregunta, ¿y por qué ese barrio? ¿Qué tiene de particular ese barrio? Bueno, ese barrio es algo particular porque es una invasión, fue una invasión. Entonces los chicos, y además el barrio queda cerca de la institución donde trabajo como docente, y pues hubo una convocatoria para ver los sucesos del territorio, o sea, el camino 2. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, como eso es algo que sucedió, entonces vamos a conocer la historia real de cómo y por qué sucedió eso, ¿sí? Entonces hicimos ese proyecto, lo presentamos, nos lo aprobaron y nosotros empezamos a hacer la investigación encontrando muchas verdades y también encontrando muchos desaciertos, porque sabes que una investigación, cuando la hacemos y comparamos, que los chicos pudieron comparar lo que se decía con esas fuentes reales, ¿sí? Con esas fuentes primarias que uno de pronto no la conoce, sino que nos dejamos llevar por la pasión y por los intereses de lo que otro dice. Entonces los chicos lograron reconocer la verdad la verdad de los territorios a través de un proyecto que fue real, ¿sí? Entonces ahí los chicos vieron que por qué se dio eso, para qué, para que si ellos conocen la verdad, si el estudiante conoce la verdad de sus territorios, es posible que ellos no puedan caer en esa misma trampa, ¿no? No caen en eso. Entonces, para mí fue bien bonita y nos ayudó mucho, tanto a estudiantes como docentes, pudimos aprender muchas cosas. Gracias, señor María, muchas gracias. Creo que eso es algo fundamental, un poco en la lógica de lo que veníamos conversando, de que una aproximación más investigativa le permite a uno despolarizar un poco la conversación, ¿no? O sea, ir a las fuentes primarias, ¿no? Ir a hablar con las personas que lo están viviendo y no quedarse con el parecer, ¿no? Eso... Y te cuento que es algo, no sé, algo maravilloso, algo que hace que el chico se empodere de lo que está viviendo, ¿ya? Entonces uno habla con un chico de los que hicieron parte del proyecto de investigación, habla, no, es que el barrio fue así, fue por esto, se dio por este motivo. O sea, uno ve que el chico está empoderado por su territorio. Entonces, eso también hace que estas investigaciones también hacen empoderar a los chicos de sus territorios, hacer lo que realmente lo quieran y valorar. Porque mire que nosotros encontramos gente que yo no sé, vamos a decir así, daba todo por luchar para tener un espacio donde vivir digno. Y tuvo que hacer eso. Y uno de pronto, no, esa gente, antes, uno decía, no, esa gente puede ser mala, esa gente puede ser que tiene estas cosas, no, y a veces realmente no es así. Entonces, cuando esos chicos se dan cuenta que no es así, uno dice, ay, no, ellos se quedaban aterrados. Entonces, me pareció bien bonito. Eso está muy, muy interesante porque es el tema también como de
sea, no solamente lograr despolarizar un poco y como dar otros elementos de realidad a la comprensión de lo que está ocurriendo, sino también acercarse al otro, ¿no? Y ser capaz de reconciliarnos y de comprendernos desde lo humano, ¿no? Como de, sí, lograr eliminar muchos prejuicios que tenemos y alimentamos, ¿no? Paradigmas que nos criamos con esa cantidad de paradigmas y porque de pronto no se daban estos espacios, ¿ya? No se daban estos espacios, uno tenía muchos paradigmas, muchos prejuicios, digo yo, hacia las demás personas y a veces no es así. Entonces, haciendo estos ejercicios con los chicos, yo soy una enamorada de estos proyectos desde que empecé a esto, porque pienso que es la única manera para uno entender la realidad. De acuerdo, señor María, sí. Sí, nosotros decíamos como si quieres saber algo, pregunte, ¿no? No suponga, sino vaya y pregunte. Y a veces a la escuela le cuesta un poco salir, ¿no? Salir a tomar datos de la realidad, a comprender la realidad, a acercarse a las personas que están en el barrio, ¿no? Luisa Fernanda dice a escuchar, ¿no? Eso es simplemente un acto muy poderoso de escucha. Carolina Alba, quisieras complementar un poquito las intervenciones de tus compañeros. Sí, buenas tardes para todos y para todas. También hago parte pues del equipo de facilitadores de la región centroandina junto a Oscar, Santiago y Caro Lagos. También hago parte pues de la parte de comunicaciones, apoyo pues esta parte en todo este proceso y me gustaría complementar también dando algunas cifras de lo que ha sido el impacto de este proceso tan lindo de acompañamiento a las comunidades en la región centroandina. Entonces, pues bueno, en este momento estamos en 4 departamentos, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila, con 30 escuelas en total, sumando pues las personas de los equipos dinamizadores que están participando pues en el proceso. Son alrededor de 450 personas. El 30% de las escuelas está en áreas urbanas y el 70% está en áreas rurales. El 93% son escuelas públicas y el 7% son escuelas privadas. Entonces, esto nos permite darnos un poco la idea de lo que ha sido en términos generales el impacto de este proyecto tan maravilloso y pues comprender la importancia, ¿no? de darle continuidad a estos procesos desde la escuela, teniendo la escuela como protagonista de los procesos alrededor de su comunidad, en donde los profesores, los padres, las madres, los estudiantes tienen la posibilidad de dialogar alrededor pues de sus propios conflictos gracias pues a estas metodologías y de la investigación participativa en donde pueden las comunidades en sí mismas investigarse, contarse, reflexionarse. Entonces, creo que esto es lo valioso de este proyecto y personalmente pues con las escuelas con las que estoy pues acompañando en el municipio, en el departamento de Boyacá y en el departamento de Cundinamarca, pues ha sido una experiencia increíble. Siento que es muy importante que la verdad llegue a todos los territorios, porque no necesariamente en todos lados se ha vivido un conflicto armado de manera directa, pero en definitiva a todos como sociedad nos ha afectado el tema del conflicto y lo que está haciendo la Comisión para la Verdad tiene todo que ver con nuestras realidades. Entonces, un poco la misión de este proyecto es llegar a través de las escuelas a reflexionar sobre la verdad, sobre lo que está haciendo la Comisión de la Verdad en nuestro país y siento que es una apuesta maravillosa pues para garantizar la no repetición de los ciclos de violencia en nuestro país.
y pues para poder brindar también un espacio de visibilización a estas historias que están ocurriendo en los diferentes municipios a los que estamos llegando, que hacen parte de esa Colombia profunda de la que tenemos que aprender muchísimo y que tienen que ser escuchadas todas estas verdades, ya sea desde la escuela, desde los conflictos alrededor del territorio, desde el conflicto armado o desde la escuela como sujeto de derechos. Independientemente del camino, la idea es poder tener la posibilidad de escucharnos, reflexionarnos y de poder contar nuestras verdades. Entonces, creo que me siento súper honrada y agradecida por poder hacer parte no solo de este equipo tan maravilloso y tan profesional, sino de poder llegar a acompañar a estos equipos dinamizadores también, llenos de líderes y de personas súper maravillosas y comprometidas pues con sus comunidades para generar transformaciones reales y profundas. Gracias, Carolina. Súper, yo creo que hay un par de cosas que quisiera decirles, contarles si no tenemos preguntas. Y es una, con respecto a lo que señala Carolina, ¿no? De que la comisión, digamos, está realizando una labor muy significativa para todos como colombianos, ¿no? Y uno de los ejes de nuestro encuentro nacional de Educapaz, que va a ocurrir en la segunda semana de octubre, es justo esa, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer, cómo vamos a hacer como comunidad educativa y como movimiento sociocultural de educación para la paz para que eso que nos va a entregar la Comisión de la Verdad alimente una nueva pedagogía de la verdad, ¿no? Una nueva cultura de la verdad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como comunidad educativa para que esto ocurra? Porque como ustedes saben, este es el último año de la comisión. Entonces, bueno, pues súper invitados e invitadas a que se vinculen, ya sea de manera presencial. Vamos a tener unos satélites muy pequeñitos en diferentes ciudades del país y vamos a tener una programación de mucha altura y vamos a estar conectándonos a través también de una programación virtual. Entonces, pues súper invitados a que se vinculen a esta conversación. Esperamos también poder conversar con candidatos y sus equipos para reflexionar juntos y pensarnos juntos un país diferente. Entonces, bueno, súper invitados e invitadas y contarles que vamos a... un comentario que hizo la profe Luisa, no sé si el profe Manuel, al inicio, que decía que ahorita que ya salimos a vacaciones, ¿no? Entonces vamos a detener la programación de nuestros webinars hasta que volvamos de vacaciones. Entonces, bueno, pues invitados e invitadas a que nos volvamos a conectar finalizando julio. Vamos a tener durante las últimas semanas de julio y las primeras semanas de agosto una serie muy bonita que hemos venido aplazando, pero que tenemos como mucho entusiasmo de presentarla, que tiene que ver con la construcción de paz desde el vientre, con unas invitadas maravillosas, cómo se trabaja todo este tema de la primera infancia y lo que ocurre en términos de discursos y de contactos allí. Vamos a trabajar el tema de educación rural con nuestros compañeros de la Fundación Escuela Nueva, que como ustedes saben son un referente internacional en ese tema. Y vamos a trabajar también alrededor de la construcción de redes y comunidades de práctica con 3 procesos maravillosos que existen en el país, que ya ustedes conocerán. Entonces, bueno, pues súper invitados e invitadas a que se conecten finalizando julio de nuevo a estos espacios. Agradecerles muchísimo su participación, muchísimo al profe Manuel y a la profe Luisa, que nos acompañaron, que nos regalen este tiempo, pues más aún ya entrando en vacaciones. Y bueno, a todos ustedes que se conectan, muchísimas gracias. Este espacio, como ustedes saben,
pues existe porque ustedes están acá y va a seguir existiendo mientras haya personas que quieran reunirse a conversar. Entonces, pues un gran abrazo. Esperamos vernos entonces a finales de junio.